Lección 7, para el 16 de noviembre de 2024. Bienaventurados los que creen. Sábado 9 de noviembre. Para memorizar. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20 versículo 29. A lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Este es el Cordero de Dios. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿No será el Cristo? Nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, yo era ciego y ahora veo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, aquí está su Rey. Yo no hallo delito en él. Señor mío y Dios mío, ¿quiénes eran algunas de estas personas y por qué dieron testimonio acerca de la identidad de Jesús? Domingo 10 de noviembre. Remontándonos a Abraham. Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era, incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Abraham, entre ellos, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día. Y lo vio, y se gozó, porque fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan. Leamos los siguientes versículos, Génesis capítulo 12 versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 18 versículo 16 al 18, y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Génesis capítulo 26 versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mateo capítulo 1 versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hechos capítulo 3 versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A través de tipos y promesas, Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que habría de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. Patriarcas y Profetas, página 150. Abraham fue el padre de la nación judía. Recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje. Fue también el padre de los que responden a Dios con fe. Su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, no solo fue una prueba de fe, sino también una ventana al plan de salvación. Cuando Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día. Y lo vio, y se gozó. Los líderes respondieron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? La respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente. Era una afirmación de divinidad, de existencia autónoma. Los dirigentes, sin duda, entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, pues, tomaron piedras para apedrearlo. Leamos Romanos capítulo 4 versículos 1 al 5, cómo utiliza Pablo esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? Romanos capítulo 4 versículos 1 al 5, ¿qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lunes 11 de noviembre. El testimonio de María. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía, y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. ¿Qué significado tenían aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Leamos en San Juan capítulo 12 versículo 1 al 3, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El perfume era muy caro. Su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús. Pero, al enterarse de que pronto sería ungido rey, decidió ser la primera en rendirle honores. María probablemente no tenía intención de que se notara su gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume, Juan 12:3. Judas respondió con una rápida reprimenda, afirmando que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero resultante a los pobres. Jesús tranquilizó inmediatamente a María, diciendo, déjala por ahora, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas. En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. En tal sentido, Juan deja en claro quién era Judas, un ladrón egoísta. Leamos lo que dice el deseado de todas las gentes, el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y su amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas, trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y, cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le tributarían para siempre los que redimiera. Página 514. Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el de Judas. También sabe lo que hay en el nuestro. ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, tanto imputada como transformadora? Martes 12 de noviembre. El testimonio involuntario de Pilato. Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, llevarlo a juicio y sentenciarlo a muerte. Un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado su tiempo, o su hora, que es decir, el momento de su crucifixión. Ahora había llegado la hora. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y 2 veces ante Pilato. Juan ha llamado a muchos testigos de todas las clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahora Juan llama a Pilato, el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez, la mayoría de los otros testigos eran judíos y plebeyos. ¿Cómo se relaciona el veredicto de Pilato con el tema del Evangelio de Juan? Leamos lo que dicen los siguientes versículos. Juan capítulo 18 versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan capítulo 19 versículo 4 al 22. Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo, «Crucifícale. Crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros, y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, «Si a éste sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, «No escribas, Rey de los Judíos, sino, que él dijo, soy Rey de los Judíos». Respondió Pilato, «Lo que he escrito, he escrito». Jesús fue llevado ante Pilato el viernes de mañana, temprano. El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz. Pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador interrogó atontamente a Jesús y escuchó de sus labios, «Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia. Y sobre la cruz escribió las palabras, «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos», completando su testimonio acerca de quién era Jesús. Sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte. Pilato tenía ante sí a la verdad misma. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pilato sobre los peligros de permitir que el sentimiento popular y la presión grupal nos impidan hacer lo que creemos correcto? Miércoles, 13 de noviembre, el testimonio de Tomás. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Qué grave error cometió él? Leamos Juan capítulo 20 versículos 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, «Al Señor hemos visto». Él les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Cristo apareció a los discípulos tras su resurrección, cuando estaban a puertas cerradas por temor. Tomás no estaba con ellos. Más tarde, escuchó los informes de la resurrección de labios de los otros discípulos, pero aún así se desanimó. Aquello no coincidía con su idea acerca del reino. Y seguramente se preguntó por qué Jesús se reveló a los demás cuando él no estaba allí. Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. Nicodemo respondió a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La mujer del pozo preguntó, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? La multitud que había sido alimentada con los panes y los peces preguntó, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva ver para creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado. Pero luego dijo, dichosos los que no vieron y creyeron. Leamos esta hermosa gema. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Vuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. El camino a Cristo, página 105. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús, ¿qué responderías? Jueves 14 de noviembre. Nuestro testimonio en favor de Jesús. Una y otra vez, cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de él. Juan capítulo 20 versículos 30 al 31. Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús. De haber estado allí, estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Veamos los siguientes versículos, Mateo capítulo 24 versículo 2 y 6 al 8 y el 14. Versículo 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7 al 8, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No solo contamos con los poderosos relatos del evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron, como la destrucción del templo, la proclamación del evangelio a todo el mundo, la gran apostasía, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado. Durante toda la vida y el ministerio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían haber desaparecido de la historia hacía mucho tiempo. A diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucederían? De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo.
Hoy, unos 2000 años después, también nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Viernes 15 de noviembre. Para estudiar y meditar. Entonces Tomás exclamó, «Señor mío y Dios mío». Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad, «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás tuvo de sus compañeros creerían. No se dan cuenta de que no solo tienen esa evidencia, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, jamás obtendrán su deseo. Gradualmente quedan confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda, y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Libro El deseado de todas las gentes, página 748. Preguntas para dialogar. ¿Cuál fue la diferencia esencial entre las expresiones de fe de Abraham y Tomás? ¿Qué podemos aprender de sus historias? Demos voluntariamente testimonio acerca de Jesús en la clase siguiendo el ejemplo de los testigos presentados en el Evangelio de Juan. Aunque esos relatos difieren, ¿qué dice allí la gente y cómo testifican todos acerca del mismo Señor? Pilato hizo una pregunta muy filosófica: ¿qué es la verdad? Da tu respuesta a esa pregunta a la luz de todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Observa las profecías de Daniel 2 y 7. Aunque quienes vivían en la época de Jesús disponían de esos 2 capítulos, ¿qué gran ventaja tenemos hoy, a diferencia de ellos, gracias al cumplimiento de esas profecías y en cuanto a nuestras razones para creer?